El psicoanálisis real. Estamos al aire. ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. ¿Comenzamos? Estamos al aire, Tulio. No me ha llegado aquí, ¿no? No me ha llegado aquí el aviso. Ahí está. Estamos al aire, Tulio. Veamos. No me ha llegado aquí el aviso. Ahí está. Bájale. A ver. Sí, no empieza a reverberar. Súper. Ya, pues, Jonas, ven, toma asiento. Dale nomás. A ver, podría tener algo aquí, eso sí. A ver. ¿Partiste con la misma canción del primer programa? No, esta otra. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos por aquí? ¿Cómo está nuestra gente, nuestros seguidores y seguidoras en este pretexto, en este nuevo colectivo pretexto? Cualquier cosa respecto a audio o cosas, ediciones, nos pueden decir si cómo se está viendo nuestra imagen. Así que le enviamos todos los saludos. Tenemos un programa potente. Se viene la elección más importante del último tiempo en nuestro país. De la historia, diría. De la historia incluso, porque primera vez que podemos escoger, tenemos la libertad para escoger la constitución que va a regir el país. Así que desde aquí también estamos tratando de transmitir un poco todos los sentires, todas las cosas que están sucediendo, transmitiendo nuestro significado, nuestras historias, nuestro humor, nuestras discusiones, para que de alguna forma esto pueda llegar a ustedes, ¿no? Un mensaje sobre lo que está pasando en nuestro país. Así que le enviamos un saludo a toda la gente que está aquí conectada. A ver, a Marisol, Only a Human, Run Run de Colores, a Ian Simio, Val Solisk. Así que a todos les enviamos un saludo. También estás tú. Y también estoy yo aquí. Así que saludos. Me saludo a mí mismo. Javier. Así que hoy se me está cayendo ahí, mira. Así que eso, pues se viene un programa muy interesante. Así que si tienen más gente ahí, díganle que se vayan sumando. Estamos aquí para poder conversar. Por favor. Sale Jonas. Oye, sí, pues estamos. ¿Cuánto? Nos quedan 4 días. 4 días. 4 días. No queda nada para este. Oye, yo le planteaba que para mí esta es la elección más importante de la historia republicana de nuestro país. Sí. Y te planteo por qué. Jamás en la historia se había escogido a 155 representantes para que escribieran democráticamente una constitución. Primera vez que hay paridad de género, primera vez que se incluyen a los pueblos originarios. Primera vez que hay un cuerpo específico que durante un año se dedicaron exclusivamente a escribir este texto, apoyado por expertos, con consultas ciudadanas permanentes, analizando los cabildos. O sea, un nivel de democracia tal que tiene todo menos de mamarracho, como algunos han dicho. Otros han dicho, así no. No es la forma. No es la forma. Cuando para mí lo más importante ha sido la forma. Jamás, siempre siempre las leyes, la constitución, todo lo que rige la normativa de la sociedad siempre ha sido escrita por un grupo de poderosos. Entonces para mí ese hecho histórico, ese hecho social es el más importante que ha tenido nuestra historia republicana. Así, y eso me tiene feliz, me tiene así rebosante. Y lamento profundamente cuando se dice no es la forma, es un mamarracho. O sea, hay una serie de epítetos despectivos, peyorativos, clasistas, que tienden sin duda hubo ciertas personas que enturbiaron el proceso, ¿sí? Pero si sacamos la cuenta fueron, supongamos, 15 personas. Si empezamos a contar con los dedos, Díaz Pikachu, la Tere Marina, si contamos todos fueron 15. Roja Bade. Claro. O sea, ni siquiera fue el 10%. Claro, pero hacen noticias, se construye realidad a partir de eso. De la excepción. Eso, por eso estoy tan contento, porque estamos a 4 días de esta elección para mí fundamental en nuestra historia. Y feliz también de ser protagonista. Sí, yo quiero, bueno, saludo a las personas que nos están viendo. Yo quiero partir con una recomendación. Por favor, vean el documental el último documental de Patricio Guzmán,
Mi país imaginario, que tiene, es maravilloso. La verdad es que yo me emocioné mucho al verlo. Y me uno a tus palabras, Jonathan, a propósito de que estamos ante una instancia tan democrática, verdaderamente democrática, ¿sí? Donde los convencionales fueron elegidos. Y la mayoría eran personas que venían de otro mundo, que no era el acostumbrado de los partidos políticos. Por ende eran personas que fueron elegidas a propósito de la denostación entre los peones de una tabla de ajedrez, ¿sí? No eran ni los reyes, no eran ni las reinas, ni los alfiles, ni los caballos, ni las torres, que son símbolos con gran poder. ¿Sí? Tomo esta metáfora porque es una entrevista que aparece en el documental, va a ser el único tráiler que voy a dar, y les recomiendo que puedan verlo, Mi País Imaginario, de Patricio Guzmán, que se liberó. Están por varias plataformas, una de ellas es Telegram, y también acá en Valdivia se va a exhibir de manera gratuita en espacio en construcción. Eso es en el centro, en 2 funciones, el día sábado a las 6 y a las 8 de la noche. Sí. Y quiero decir también que lo que va a ocurrir el día domingo es un ejercicio de tal envergadura democrática, porque que es el resultado del estallido social también. ¿Sí? Lo que se gesta, lo que se escribe en la Constitución, son partes de las demandas, no solo del estallido social que eclosionaron ahí, sino son parte de las demandas históricas en este país, que aquellos que se han ubicado en los lugares de privilegio, de poder, en las posiciones de la élite, no lo vieron venir. Recuerden que nosotros habíamos gritado en las calles, Asamblea Constituyente, y fuimos a un plebiscito, y se ganó por un 80%. Y ahora vamos nuevamente a otro plebiscito. Esta votación, sin duda, va a cambiar el destino de este país. Y eso hay que sostenerlo. Esa es nuestra esperanza, ¿sí? Eso hay que sostenerlo. Marichihuevo. ¿Cuál es el sentido de Marichihuevo? Marichihuevo, 10 veces venceremos. 10 y 1000 veces venceremos, ¿sí? Entonces, esa es la invitación, partir desde ahí para poder situarnos y analizar un poco lo que ha sido estas últimas 2 semanas que han estado movidas. Sí, a mí me gustaría, claro, ir enumerando algunas cosas y poder también ir transmitiendo algunos sentires. Creo que esta última semana ha estado marcada por muchos hechos transgresores y de violencia, que creo que es importante que los vayamos viendo, ¿no? Como creo que todo partió, ¿cierto?, en Valparaíso, con esta performance de arte transgresor, que también viene a dar el nombre, ¿no? En el fondo nosotros a este programa le pusimos Chile Detectable, ¿no? En honor a las indetectables, que fueron este grupo trans de música que hizo una performance donde ellos sacaban, ¿cierto?, la bandera nacional a partir del ano de uno de estas personas, y eso generó una conmoción pública muy grande, ¿no? Como que de partida, claro, a un evento masivo donde habían personas de toda la edad, entre ellos niños y niñas. Entonces este arte transgresor tiene su historia, y toda una historia de descolonización del arte, por algo hacen estas cosas. Pero claro, acá se generó una transgresión porque generalmente estos se hacen en espacios acotados, ¿no? Entonces acá se generó algo al aire libre. Entonces, bueno, voy a nombrarlos, después los podemos entrar a analizar. Después, bueno, pasó el acto del domingo, donde la carreta, ¿cierto?, en la Plaza de la Dignidad y en la Alameda arrolla a un grupo de ciclistas, ¿no? Y ahí es interesante, porque justamente hoy día escuchaba a Alberto Mayol con una metáfora muy bonita, más que nada una comparación, que decía que en el fondo eran los dos como vehículos con ruedas, ¿no?, que de cada franja del apruebo y del rechazo, que han sido más llamativos incluso, o más cuestionados en su performance, por llamarlo así también,
los ciclistas representando el apruebo y las carretas representando el rechazo, ¿no? O sea, ambos como ciclo transportes, ¿no? Y uno arrolla al otro, ¿no? Ahí hay mucho que analizar. Y simbólico. Y simbólico, claro. Previamente, claro, había también ocurrido la detención de Héctor Yaitul, ¿cierto? Supuestamente que el gobierno supuestamente no sabía, pero después da todo el respaldo. Y lo último que pasó fue estos golpes, ¿no? Matonescos de Gonzalo de la Carrera, ¿cierto? El diputado del Partido Republicano, hacia el vicepresidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, yo como, antes de quizá en esta sección que analicemos eso, me gustaría hacer como una vista panorámica y ver que en el fondo acá, ¿qué hay? ¿No? Hay violencia, ¿no? Hay transgresión y violencia, lo cual está ocurriendo en los medios. Sin duda que están ocurriendo más cosas bellas, arte, expresiones, pero los medios se encargan de tomar esto y mostrarlo como que es la única realidad que está ocurriendo, y lo cual por una parte también es sesgado, porque se muestra como que el acto de los lazos indetectables es más grave que el arrollamiento de las carretas por sobre los ciclistas. Entonces con eso también se le hace una campaña al rechazo a partir de los medios, con fake news y fotos falsas y todo. Y por otra parte también, ¿qué efecto produce eso en la gente, en nosotros, ¿no? O sea, ¿qué efecto produce que a vísperas de esta elección estén ocurriendo este tipo de cosas en las calles, ¿no? Esto yo creo que inevitablemente va generando temor, ¿no? Temor a la manifestación, temor a estar ahí, mucha incertidumbre, mucha angustia, que finalmente va produciendo que la gente no sabe lo que va a pasar y también tiene temor a salir a manifestarse, porque pueden ocurrir cualquier tipo de estas agresiones. Entonces eso es lo que me gustaría como que podamos conversar, que han analizado ustedes, qué les parece estos actos, ¿no? Yo tengo una doble mirada, muy de acuerdo contigo, en decir que pareciera que hay un clima crispado, un clima exacerbado de hostilidades mutuas, de claro. Polarización, de hecho. Pero ahí tengo algunas dudas, porque tiendo a ser sospechoso de la información de los medios masivos. Sí. Primero porque su fin, aunque sea el noticiero, es, o sea, incluso los noticieros, y más aún los noticieros, es la pornografía. Es el efecto de la crudeza, del rating, de aquello más básico, del espectáculo. No es la noticia, no es lo extraordinario de un suceso que por extraordinario vale la pena relevar y mostrar a la gente, porque lo ordinario no es noticia, lo común no es noticia, lo noticia es algo que sale de lo común. Sin embargo, hemos naturalizado las noticias y creemos que la noticia es lo común, eso es lo habitual. O sea, hemos de cierta forma tergiversado en qué consisten las noticias. Entonces, llama esto muy, muy dado también por la repetición, por la iteración permanente de la misma imagen una y otra vez durante todo el día. O sea, personas que están mirando televisión o que están en redes sociales acceden a esa realidad una y otra vez y pareciera que esa es la verdad, esa es la realidad. Entonces tiene un efecto de verdad tan poderoso esa excepción, ese hecho extraordinario, que lo creemos como la verdad, como eso es lo que está ocurriendo de verdad. Y por otro lado, eso es como mi crítica al medio, a las noticias, a fake news y todo lo que has dicho tú. Pero por otra parte creo que si tomamos lo simbólico de estos hechos, el arte transgresor siempre ha tenido esa connotación. O sea, no sé si recuerdan años atrás en la casa de vidrio, sí. En la baby vampiro, o sea, baby vamp. Sí. Y así cada cierto tiempo va apareciendo un arte transgresor y siempre se le suele adjudicar a la izquierda. Baby Vamp, con un tipo argentino, ¿sí?, que era el productor de esa performance. Ajá.
Luciano algo, Sí, que fue invitado a un programa, me acuerdo, de un canal que ya no existe, que era Luz TV Televisión, claro. no recuerdo muy bien el programa, donde fue invitado también, a propósito de las agresiones, Sabat, el exalcalde, sí. dictador de la municipalidad de Ñuñoa, Claro. Sí, sí. de la comuna que me dio nacer y vivir durante Ñuñoíno. casi 30 años. Claro. Aunque ahora los ñuñoínos han sido objeto de bullying en las redes sociales. Claro, por supuesto. ¿Ah? Sí. Entonces, para terminar la idea, la Y fue performance... agredido Sí. en televisión por el alcalde, terminó la idea. Mira, con toda la razón. Muy similar a lo que hizo Gonzalo Lacarrera, lo que hizo Bueno, Moreira también, en no su sé. momento, Sí. y otro senador pinochetista también que terminó Arancibia. sí, Que también golpeando a periodistas. Entonces recuerdo mucho esa escena de por qué alguien agrede a otro. Yo me voy a quedar con esa pregunta. Por favor, continúa. Bueno, por ahí va mi otra análisis, que el arte transgresor tiene ese fin, y lo que han hecho es un uso político de esa transgresión y decir, el apruebo es transgresor, Claro. haciendo como una sinonimia. Y por otra parte lo mismo, o sea, el rechazo es el arrollador. Que algo de cierto puede tener, pero Yo creo que Pero- es interesante la tiende, conceptualización. apunta a la polarización. Siento que hay un montón de otros puntos intermedios, inclusive mucha gente del que está por la opción de rechazo, principalmente lo hace, algunos por cierta comodidad por el modelo como está, otros por temor al cambio. O sea, hay un sinfín de otros argumentos que son igualmente válidos para estar en esa opción. Sí, Rodrigo, ¿quieres decir algo? ¿O avanzo yo? Sí, Por favor. La pregunta de qué es lo que violenta, ¿no? ¿Qué es lo que violenta? O cuándo se pasa al acting, ¿sí? A este acto desgarbado, desmedido, que nos deja a todos atónitos y que cuesta situar y ponerle palabras. Es como esta idea de no tengo palabras para decir lo que estoy sintiendo en este momento, que ocurre cuando hay una gran conmoción afectiva, cuando hay una especie de shock, que puede ser tanto para el éxtasis relacionado con la felicidad y la alegría, como para el shock del orden de lo traumático, frente a lo vil, a lo cruel. Y mi reflexión yo la quiero llevar hacia algo que ha cruzado de alguna manera, no sé si llamarlo análisis de algunos. Hay que dar gracias que existen medios independientes de comunicación y que existen pequeños periodistas con sus celulares, porque si no, por ejemplo, la violencia sería mucho más desgarbada de los agentes del Estado y también de estos personeros de las élites, ¿sí? Y fíjense que lo que he cruzado, los escenarios de ninguneos, de pavor, de asco, de violencia, ha sido el uso de la bandera chilena. Exacto. Ha sido el uso de la bandera chilena. Y ese trozo de tela me parece que es muy importante lo que está ocurriendo, porque está plagado de simbolismos. ¿Sí? Que son colores que se asocian curiosamente a la naturaleza que caracteriza a Chile, los colores de la bandera, excepto el rojo, que tiene que ver con la sangre derramada. Hay que preguntarse a quién pertenece esa sangre derramada. Todos sabemos que en Chile las mayores muertes de chilenos y compatriotas han sido en manos de los agentes del Estado a lo largo de toda la historia. Policías y milicos, ¿sí? Pacos y milicos, ¿sí? Entonces, para terminar la idea, Jimena Rincón se espanta con un comentario en una red social
anterior a la presidencia de Gabriel Boric, Sí. citando una canción de Violeta Parra, o haciendo una metáfora de una parte de la canción de Violeta Parra. Carlos Gajardo le responde magistralmente con un párrafo de otra el advertido, de cómo comienza la canción de Violeta Parra, el advertido. ¿Sí? La respuesta de Gajardo son notables, ¿sí? Simples, precisas y concisas. Y está esta figura también de la performance en el acto de cierre del apruebo en Valparaíso, ¿sí? Y la carreta, pasando por los ciclistas, causa conmoción también porque va flameando la bandera chilena. Y la gente que apoya el rechazo tiene una especie de admiración y de ¿cómo se llama? Veneración a la bandera chilena. Y todos sabemos que esa veneración viene principalmente de esta especie de fetichismo que existe de las Fuerzas Armadas al escudo, a la bandera y a los mi capitanes, mis generales, los míos, qué sé yo, ¿sí? Quería situar eso a propósito de los simbolismos. Sí. Que la pregunta que yo hago finalmente, ¿qué nos hace chilenos? Que creo que es una pregunta muy crucial hoy día a propósito de la división que tú enuncias al principio, ¿no? Que estamos todos de acuerdo. ¿Qué nos hace chilenos? ¿Pertenecemos a una misma nación? Los partidarios del rechazo pusieron el grito en el cielo a propósito del concepto de plurinacional o multiculturalismo. Claro. ¿Sí? ¿Qué nos hace chilenos? ¿Qué hace chilenos a los adherentes del rechazo? Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué se sienten chilenos y patriotas? ¿Qué es lo que defienden? ¿Con qué se identifican? De otra manera, ¿dónde están sus satisfacciones narcisistas? ¿Sí? Con eso me quiero quedar. Sí, no, me están inspirando, chiquillos, me están inspirando. No, yo creo que acá hay muchas cosas. Voy a tocar algunos puntos. Por ejemplo, creo que me voy a detener un poco en la performance, ¿no? O sea, claro, y también viendo que incluso creo que todas las situaciones que hemos nombrado, como lo de Yaitul, la bandera que sale expulsada del ano, la carreta o el golpe de Gonzalo La Carrera, son todas performances, ¿no? Incluso esto también es una performance que hacemos nosotros, ¿no? Lo vas a analizar. Claro, analizar la performance. Entonces creo que la performance tiene dos connotaciones, ¿no? Por una parte está asociada al mundo artístico, ¿no? La performance como todo lo que implica un acto artístico que puede ser o no transgresor, ¿no? Pero que es como un acto que se emite ante un público que usa símbolos, metáforas para representar o transmitir un mensaje, ¿no? Pero la performance también es se ve como práctica social, ¿no? Se asocia como una performance, como una práctica, una actividad, un hábito social, ¿no? De cómo uno lo realiza. Por ejemplo, el saludo es una performance, ¿no? Hay muchas formas de saludar, ¿no? Entonces cada uno tiene su propia práctica performática de saludar, ¿no? Y también se asocia al performer, ¿no? El performer es la persona que hace la performance, ¿no? Entonces acá, claro, tenemos nosotros un programa, ¿cierto? Humilde, ¿cierto? Con una conversa rica, nutritiva. A la gente que nos sigue ahí saluda a todos los que están. Y tenemos nuestra forma de hacerlo. Esta es una performance que estamos haciendo, ¿no? Para poder conversar, ¿no? Lo podríamos hacer a puerta cerrada, pero nos gusta exhibirnos un poco, está nuestro narcisismo en esta performance. Y también obviamente queremos siempre mantener la comunicación con las personas que conocemos. Entonces creo que hay una performance aquí que es la performance de Valparaíso, el de los trans, como una performance transgresora, ¿no? Buscando la etimología de la palabra agresión, se refiere a hacer daño a alguien, ¿no? Con dolo, ¿no? Con intención, ¿no? Con voluntad de querer dañar al otro. Eso se refiere al arte transgresor. O sea, eso se refiere a la etimología transgresora. Pero el arte transgresor tiene la finalidad de un poco de mostrar las fisuras, mostrar lo oculto, ¿no? Mostrar lo que supuestamente no se debería mostrar por buenas costumbres, ¿no? Incluso el arte desde la tradición freudiana, ¿cierto? Citando, se refiere a la sublimación, ¿no? O sea, el arte debería ser capaz de sublimar los actos más grotescos del humano, ¿no? Y todo el arte se ha basado en eso, ¿no? Si alguien, por ejemplo, no sé, los poemas, es una forma sublimada de transmitir algún sentimiento que puede ser muy instintivo. Lo mismo pintar un cuadro o cualquier performance puede ser una sublimación, ¿no? Algo más sutil de algo que puede ser más salvaje, ¿no? Pero claro, pero el arte transgresor lo que hace es como
precisamente pasarse por la raja esa sublimación, la consideran eurocéntrica, colonial, entonces transmiten el significado crudo, ¿no? Entonces justamente, ¿qué cosa más cruda, más salvaje que el cuerpo, ¿no? Los cuerpos, ¿no? Los cuerpos en general. Y el cuerpo tiene órganos, ¿no? Y hay órganos que son mostrables, socialmente exhibibles, ¿no? Como el rostro, las manos, ¿cierto? Las piernas. Pero hay zonas del cuerpo que son ocultas, ¿no? Los genitales, las axilas, el ano. Entonces, acá hay una transgresión de la noción de cuerpo, ¿no? O sea, de la performance de cuerpo. Nadie anda mostrando el ano en la calle, ¿no? Pero sí mostramos los rostros, las manos, ¿cierto? Entonces, el hecho de mostrar el ano, ¿no? Ya es una transgresión por la construcción social que tenemos de los cuerpos, ¿no? De lo que se debe exhibir y no exhibir a través de un cuerpo. De un cuerpo en el, ¿cómo se llama? En el panorama social. Entonces, acá yo veo algo muy interesante, porque más encima del ano, que es un órgano ocultado, es expulsado y excretado al mismo tiempo la bandera, ¿no? O sea, la bandera, que es lo más público de nuestro país, el gran emblema internacional que marca un territorio, delimita un estado-nación, es sacado de la parte más oculta del cuerpo, ¿no? Que es el ano. Que el ano incluso es sinónimo de vergüenza, ¿no? Es sinónimo también de placer, de un placer oculto, un placer prohibido. Y de aquí sale la bandera, ¿no? Entonces, si uno lo ve en términos de esto, yo creo que es notable el acto. Es notable, es un acto que está mostrando, en el fondo, las entrañas de Chile, ¿no? Está mostrando lo que no se muestra, ¿no? Lo que generalmente no se muestra, que son precisamente las disidencias sexuales, que ahora con el mundo trans, que es una de las disidencias más discriminadas, más excluidas, más marginadas y más transgresoras. ¿Por qué? Porque generalmente, o sea, porque los trans aparte rompen el esquema de género, ¿no? ¿Cierto? Estamos acostumbrados a géneros binarios, ¿no? Hombre-mujer, lo cual ahora también se está deconstruyendo, ¿cierto? Con todo lo que es lo no binario, o nebinarie, podríamos llamarle así. Entonces, y con todo lo que es también el orgullo gay, ¿no? Entonces creo que acá el trans muestra un poco el concepto del andrógino, ¿no? Como en el fondo el que es hombre y mujer al mismo tiempo, ¿no? O sea, el cuerpo que es penetrado y que penetra al mismo tiempo, ¿no? En cambio, en la cultura polarizada que vivimos eres hombre o mujer, o en términos de género penetras o eres penetrado. Pero aquí el cuerpo trans es un cuerpo que es ambos a la vez. Entonces muestran este ano y expulsan la bandera. Y de alguna forma están también transgrediendo todas las nociones estas de género, la moral, las buenas costumbres. Pero yo creo que de alguna forma están mostrando, sin duda, aquello que no queremos ver del país, o que el país no quiere ver de sí mismo, ¿no? Entonces siento que ahí hay algo muy interesante, porque en el fondo, si sale la bandera expulsada de ahí, eso va a generar un shock, que fue lo que generó precisamente en todos. Pero creo que políticamente es un error, ¿ya? O sea, yo lo puedo analizar así, como entre todas estas categorías, estas coordenadas más críticas, y encuentro que un acto notable, pero políticamente es un error, ¿ya? Porque está descontextualizado y porque le hace un flaco favor al rechazo, siendo que era un acto de la prueba. Entonces ahí aparece un poco que la transgresión es tal que se desafora y es capaz de incluso ir en contra de los fines propios de aquel acto, que era un acto para el apruebo, ¿no? Y con eso también quiero un poco hablar, aprovechando el tema de las polaridades, ¿no? Y también de las divisiones de género y en general las divisiones. Chile es un país que está enfermo, ¿no? O no sé si enfermo, pero que está sufriendo, ¿no? Un país que sufre. Porque si lo vemos en términos de salud mental, no sé, me voy a una teoría que es la Gestalt, ¿ya? Que, bueno, no todos los que lo escuchan aquí lo tienen que saber, pero en el fondo se habla de la polarización de la personalidad, ¿no? Cuando la personalidad no está integrada, ¿no? Cuando hay una personalidad que por una parte, por ejemplo, puede ser muy, voy a hacerlo muy esquemáticamente, pero muy extrovertido en ciertos ámbitos y muy introvertido en otros, finalmente si es muy extrovertido se vuelca hacia afuera excesivamente en algunos momentos y en otros muy introvertido. Entonces el ámbito de la psicoterapia se basaría en integrar la personalidad, ¿no? O sea, en tratar de encontrar el punto medio, en tratar de que la persona se temple o logre expresar cuando se inhibe y también logre regularse cuando se sobreexcita, ¿no? Algo así, por decirlo así. Entonces, Chile es un país que está polarizado, ¿no? Y está polarizado hace mucho tiempo.
Y creo que también esto del apruebo o rechazo es parte de esta polarización. Y yo me pregunto, ¿y dónde está la integración de Chile? O sea, tenemos la carreta que lo que hizo fue aplastar al otro. O sea, una polaridad quiso imponerse sobre la otra y aplastó el cuerpo del otro, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros generar una especie de terapéutica social para, en el fondo, poder integrar y en el fondo que los del rechazo comprendan a los del apruebo y los del apruebo comprendan a los del rechazo y se pueda generar alguna especie de cohesión, ¿no? O al menos de una especie de ¿cómo llamarlo? De armonía entre estos opuestos, sea el que gane, ¿no? Porque estos actos de violencia muestran la mayor intolerancia, ¿no? Y muestran el mayor grado de no aceptación de la diferencia. Así que yo creo que ahí tenemos harto trabajo que hacer, no sé, yo ahí disparé, veamos qué es lo que plantean ustedes. Usted es como una metralla. Sí, que lanzó todo. Bueno, hay ciertas cosas, que han pasado muchas cosas aquí. ¿Hay algún comentario? Sí, Only a Human dice: los noticieros y matinales saben cómo llegar al público de avanzada edad, que es la mayor parte de Chile estadísticamente hablando. El escándalo, buena palabra. A quienes les duele un símbolo, un trozo de tela. Escandaloso, sí. Cargado de emociones personales, nos dice Only a Human. Sí, yo quiero tomar alguna de lo último que desarrollaste, el tema de las polaridades. Porque en una sociedad las polaridades pueden estar dadas por múltiples factores. Solo dar algunos ejemplos. Una de las polaridades puede ser el lugar donde vives, como las condiciones de vida a la cual tú tienes acceso. Hay una tremenda polaridad, hay una segregación territorial que es muy marcada en nuestro país. En algunas regiones probablemente se note un poco menos, pero en Santiago la división que hay territorial es abismante. El programa anterior lo he contado, en mi barrio no existía el pasto, pero bastaba con tomar una micro, viajar 15, 20 minutos o un poco más y llegabas al lugar donde en cada vereda, cada esquina, cada plaza era solo pasto. Ahí tengo la división que hay en los salarios. O sea, hoy día tenemos que más del 60% de la población gana menos de 500.000 pesos con un sueldo remunerado que es casi nada, es muy bajo para tener un estilo de vida que ni siquiera te saque de la pobreza. El acceso a la salud, el acceso a la educación, podemos hablar de varias cosas. Entonces, si tenemos una estructura de condiciones sociales que favorece esa polarización, es muy difícil que el tejido social se reencuentre, se cure. Sin embargo, esa polarización tiene siempre tiene un beneficiario, siempre tiene alguien que obtiene beneficios de esa polarización. Y vemos que el modelo económico que se instaló en Chile a partir de los años 80, fines de los 70, principios de los 80, lo que hizo fue hacer una promesa de bienestar que solo alcanzó a unos pocos. Y esa promesa de bienestar, a la cual todos podíamos ver por las pantallas de televisión, por las vitrinas de grandes tiendas que empezaron a proliferar en todos lados, solo unos pocos podían acceder a eso. El resto solo podíamos mirarlas por las pantallas o a través de un vidrio. Y esas polarizaciones van desgastando, van generando rabia, van generando frustración. Y el que puede acceder, o el que pudo acceder, ya sea por algún contacto, por alguna característica personal, por alguna, entre comillas, meritocracia, se alía con esa visión y se compromete con esa posición, porque accede a esos beneficios, pudo acceder, y empieza a menospreciar al otro que no pudo, y empieza con un discurso de menosprecio. Entonces yo creo que el trabajo
si bien hay una analítica social, pero tiene que haber condiciones sociales como cambios transformacionales profundos. Claro. Sin esos cambios, sin esa transformación, va a ser muy difícil que estas polaridades tiendan a juntarse. No es solamente una cosa de voluntad política o una voluntad discursiva. O sea, tiene que haber cambios materiales concretos. Sin duda, o sea, sin unas condiciones materiales mínimas no puede haber integración. No por muy simbólico, discursivo, lingüístico que sea, eso no va a cambiar si es que no hay condiciones materiales que sean transformadoras. Rodri, tu turno. Sí. Sí. Bueno, mientras si quieres, o estás buscando ahí significados. Estaba pensando en varias cosas, sobre todo lo que mencionaste a propósito de la expulsión anal de la bandera. No pude dejar de traer a mi mente ¿Ya? Los 3 ensayos sobre teoría sexual de Freud. ¿Ya? Y a propósito del recorrido que hace la libido durante la infancia, Claro. y que se manifiesta también en la etapa adolescente y adulta, que es la inervación de zonas erógenas a medida del desarrollo. Y la etapa anal, característica de la infancia, de la niñez, como describe Freud, se caracteriza por la retención y la expulsión. Freud describe esa etapa del niño como los primeros intentos de control del entorno. A propósito de la retención, que es muy celebrada por los padres, por las madres, cuando el niño es capaz de retener y evacuar en un lugar determinado para ello. ¿Sí? La expulsión está asociada a la agresividad. O sea, es agresivo lo que ocurrió, porque la expulsión anal es una evacuación de lo que no sirve para el cuerpo. Pero simbólicamente es también una especie de donación, de regalo. ¿Sí? De hecho, son los primeros regalos que ofrecen los niños y las niñas a sus padres. Y la celebración de la primera evacuación en una pelela saca aplausos. ¿No? Saca aplausos, regalos, dulces para que sigan cagando. O sea, fue un regalo entonces. Ahora, fue un regalo de un adulto regresivo. Ahora hay que ver ahí que la performance, yo difiero un poco contigo, dígame. O sea, lo dijiste, pero yo creo que tiene que ver con eso la performance finalmente, que es el uso del cuerpo. La performance es un acto artístico en el uso del cuerpo que sorprende al que está ahí siendo testigo de la performance. Hay performances que son más grotescas que otras, pero un poco es sacudir la conciencia. Yo con esto no estoy justificando para nada lo que ha salido en los medios de comunicación oficiales y también no oficiales a propósito de una especie de condena, ¿no? Y con eso quiero pasar a la otra idea, a propósito de condenar rápidamente mediante la querella. Habitamos una cultura de la querella. ¿Y por qué acudimos a tribunales? ¿Por qué acudimos a la Contraloría? Para poder decirle al otro que no hemos molestado, porque lo que se ha reducido es la capacidad de hablar. Y casi se ha desvanecido. Y eso me parece que es un legado de la dictadura, que con esta nueva propuesta constitucional se sepulta, que tiene que ver, ayer se conmemoró, un aniversario más del día del detenido desaparecido, de las personas que fueron ¿cómo se llama? Torturadas y desaparecidas. Porque lo que no se ha hecho como una práctica, y pucha quería bien volver a la educación cívica en los colegios, es pedir perdón. Desde el asaltante, el que hace encerronas, no hay perdón. Hasta los políticos hablan de un error, pero no hay un perdón. Una sociedad enferma, una nación enferma, yo tomo la noción de nación, que era un concepto que nos enseñaron, un conjunto de personas que comparten un territorio, una visión política, una geografía, un sistema económico. ¿Sí? Eso está en duda. Estamos polarizados, o esta sociedad está enferma, porque no hemos aprendido a tratar a nuestros enfermos. A un enfermo no se le golpea,
A un enfermo no se le discrimina. Pero este país se caracteriza por eso. Los distintos gobiernos. Me parece que este gobierno está comenzando y tengo esperanza que van a hacer cosas distintas con esta nueva propuesta constitucional. Pero a la persona enferma, nosotros nos dedicamos a la clínica, se le escucha, se le acoge, se le pregunta qué le pasa. ¿Sí? En cambio, esta sociedad enferma ha sido apaleada, torturada, discriminada, y me parece que ese no es el trato que se le tiene que dar a un enfermo. Por eso el diálogo es muy difícil. Si no se aprende a pedir perdón, si no se dice dónde están los muertos y desaparecidos, si no se le pide perdón a la gente y se repara, la reparación a las personas que fueron mutiladas en sus ojos, a las personas que fueron torturadas, a las personas que están presas injustamente, es muy difícil que este país, aunque la propuesta constitucional sea maravillosa, si no se dan esos gestos para tratar una sociedad enferma, es muy difícil que podamos repararnos. ¿Sí? Eso me parece que es fundamental. La reparación tiene que venir de la mano de un perdón. Claro. Sí. Mira, acá encontré qué significa la palabra perdón, ¿no? Ya. Para ustedes, para que lo escuchen. Dice, el perdón es una decisión voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos negativos, como el rencor, resentimiento, enojo o dolor. Como actitud, implica estar dispuesto a aceptar la responsabilidad de las propias percepciones, comprendiendo que son opciones, no hechos objetivos. ¿Te das cuenta que el perdón está desacreditado en este país? Porque no se pide perdón genuinamente, de corazón, si lo decimos de manera simple. Y por otro lado, las personas no confían en quienes piden perdón. Porque es distinto decir cometí un error a decir perdóname por haberte dañado y dime tú cómo puedo reparar. Claro, ¿qué necesitas tú para yo reparar lo mal que hice, el mal que te hice? Y eso lo tenemos desde la jefatura hacia los empleados, ¿sí? Desde docentes hacia estudiantes, en las relaciones de poder, desde las élites de las tres grandes comunas del rechazo al resto del país, ¿sí? Desde el legado de la dictadura. Entonces, esta constitución, esta propuesta constitucional, esta propuesta constitucional que se va a transformar el domingo cuando gane la prueba una nueva constitución, no me imagino de otra manera que no sea eso. No está en mi cabeza que no sea esa opción que permita una base social de reconocimiento de los derechos sociales para poder decir, bueno, partamos desde aquí. ¿Sí? Sí, yo quiero detenerme un poco, a ver, bueno, no lo encuentro, bueno, que habían unas declaraciones de Gonzalo de la Carrera, dijo como que se quedaba porque lo expulsaron del partido, entonces dijo que se quedaba solo igual que Jesús, claro. Entonces me gustaría tomar dos cosas, tomando este tema del perdón, ¿no? O sea, claro, para que haya una integración debería haber un perdón, ¿no? Y yo creo que, claro, tal como decía Jonathan, tienen que haber transformaciones materiales, ¿no? O sea, por la misma división. Y de hecho por aquí tu hermano Rodrigo nos hace una pregunta, dice, ¿cuál es la línea de la pobreza dentro de esta polarización, ¿no? Entonces, claro, la línea de la... Bueno, habría que ver, bueno, ¿qué es lo que crees tú, Luis? Lucho, ya le puedo decir Lucho porque es tu hermano, a él le tengo confianza, es mi amigo, Luchito. Yo creo que la línea de la pobreza viene a marcar un poco esta línea, es la línea divisoria, ¿no? Entre ricos y pobres, y de alguna forma, cuando terminó cuando se acabó la dictadura militar y vino esta democracia representativa que tenemos actualmente, la promesa de reparación era el desarrollo, ¿no? Entonces, y por eso se fijó la línea de la pobreza, como para que de alguna manera los que eran clasificados como pobres pudiesen dejar de serlo, ¿no? A través de indicadores estadísticos, netamente material. Entonces, pero claramente eso no fue ninguna reparación, ¿no? O sea, fue un fracaso y por algo llegó un estallido social, ¿no? O sea, la mayor revolución popular
que no fue política, ¿no? Fue popular, fue social, que fue la toma de las calles, la ocupación, la territorialización de las calles a partir del malestar social que provocó este modelo de desarrollo. Entonces no provocó ningún tipo de reparación. Quizás en algunos sectores, pero no en todos. Entonces también acá hay una pregunta utópica, ¿no? ¿Se podrá alcanzar esta totalidad hegeliana, ¿no? De esta síntesis en algún momento donde estemos todos contentos y felices? No, eso no existe. ¿Me entiendes? Entonces también hay como un poco ingenua la pregunta, pero yo creo que justamente esta nueva constitución es un intento por reparar, ¿no? De los sectores que fueron más desaventajados, más marginados, que lo fuimos nombrando en las sesiones anteriores. Así que si quieren conocerlos, vean nuestros anteriores programas. No, que bueno, todos los grupos que no tenían voz ahora tienen voz y son sujetos de derecho en la Constitución. Claro. Entonces esta Constitución tiene un anhelo de reparación, pero claramente hay resistencia, ¿no? Y la resistencia también quizás la resistencia, y yo no sé si se podría haber hecho de otra manera, pero la resistencia está en que esto se estructuró polarmente, ¿no? Entre apruebo o rechazo. ¿De qué otra forma democrática se podría establecer una nueva constitución sin tener que llegar a esta división entre apruebo o rechazo? Porque los del rechazo se resisten, hay una resistencia profunda a aceptar las modificaciones sustanciales que está planteando la nueva constitución. Entonces, en ese sentido, yo lo veo complejo. Paulo Freire, voy a citar a Paulo Freire, al gran maestro Paulo Freire, decía que la única forma de humanizar al opresor podía venir de la mano del oprimido, ¿no? Porque el oprimido, en este caso como el estallido social, lo hace por amor, ¿no? Y es lo que uno sentía en las calles, ¿no? La construcción social de la violencia es un tema de los medios, pero cuando uno sentía la solidaridad, sentías el apañe, ¿no? El estar ahí, la valentía, la valentía de estar ahí por un Chile mejor, la parrestia, exacto, de enfrentar la fuerza pública y de unirse a un colectivo. Era amor, ¿no? Era una lucha por amor a vivir mejor y también por el amor de todo lo que nos han quitado, ¿no? Ese era el sentimiento, ¿no? Amor por recuperar lo que nos han quitado. Entonces Paulo Freire decía, la única forma que el opresor logre humanizarse es el amor que el oprimido le entrega con su ejemplo, ¿no? O sea, la lucha es la única forma, la lucha social, política, o como ahora tomó forma en la Constitución, es la única forma en que el opresor puede llegar a empatizar con el otro, puede llegar a sentir el amor hacia el otro, puede llegar a sentir incluso quizás pudor de todos sus privilegios, ¿me entiendes? Y yo creo que estamos en tiempos de cambio, en que también el feminismo ha hecho algo muy fuerte, lo mismo, ¿no? Como por ejemplo al denunciar o al señalar los privilegios masculinos, o sea, nuestros privilegios, ¿no? Entonces ahí viene, claro, ahí viene una reflexión masculina que viene de la mano de las mujeres que han sido las oprimidas por este modelo, ¿no? Señalando los beneficios, pero eso también es probabilístico, ¿no? O sea, no depende, no porque hayan mujeres que denuncian estos privilegios, todos los hombres se van a sentir identificados y van a empatizar. No, hay unos que no, otros que sí. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí Paulo Freire da en el clavo, ¿no? En ese sentido estamos en el camino de la dialéctica, ¿no? De tratar de llegar a la totalidad, a una totalidad que incluya a los que incluso habían sido negados, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay algo, y veo que igual es complejo, porque por ejemplo voy a retomar un poco la performance, ¿no? Si lo tomo como performance, el acto de la carreta que arrolla. A mí me encontré como espantoso, así. El hecho como de, si lo vemos en relación humanos, entre humanos, esto era relación de humano frente a un otro que fue despojado de su condición de humano, ¿no? O sea, cuando se arrolla un otro, el otro ya no importa como humano, ¿no? Es una relación totalmente deshumanizada, donde lo aplasto, es decir, lo sepulto, ¿no? Encima en un lugar público. Entonces, creo que eso es un acto de absoluto no diálogo, ¿no? Es una performance donde no hay diálogo ya. Es una agresión de un cuerpo sobre el otro. Incluso estaba Gustavo Gatica ahí. Gustavo Gatica tenía una GoPro, estaba parece que era su polola, estaba manejando la bici y él estaba grabando. Y justamente al lado de él justo apareció esta caravana de las carretas. O sea, un acto sumamente violento, ¿no? Incluso en contra de las personas que tienen discapacidades por el mismo estallido social.
Y creo que lo mismo, los golpes de Gonzalo Lacarrera, unos combos todos piñuflas, ¿cierto? Y creo que al otro compadre le dieron cosquillas, eran unos combos mal pegados. Pero si supuestamente, ¿qué está pasando, no? El espacio donde se debería discutir, donde se debería conversar en nuestro país, es el espacio político, supuestamente. Si el espacio político se corrompe y se desvirtúa a tal punto que ya hay golpes en vez de palabras, es porque hay un fracaso ahí tremendo. Que claro, puede ser precisamente por las características de personalidad de este Gonzalo de Lacarrera, que tiene bastante antecedentes psicológicos, ¿no? Entonces, veo que ahí también hay algo, ¿no? Como cuando aparece el golpe, desaparece la capacidad de perdonar, ¿no? La posibilidad de reparar, ¿no? ¿Y cuál sería, qué nos diría Freire, ¿no? Para terminar esta intervención? Continuar con el trabajo de esta lucha, que es una lucha por amor, ¿no? Es una lucha para poder cambiar las cosas y poder reparar y perdonar. Hay que continuar nomás, yo creo. Marichihuahua. Marichihuahua. Y es que 1000 veces lo enseñé. Quiero tomar lo que decía tu hermano, así como y la Marcando 10 pobreza. minutos para que vayamos cerrando nuestras ideas. Creo que en ocasiones es difícil establecer los límites de una discusión. Porque una cosa son efectivamente las condiciones materiales que se han producido producto de un modelo económico. Y ahí muchos podemos estar de acuerdo que en esos términos, los materiales económicos y en algunos casos de acceso, sin duda, y con los indicadores estadísticos, con los indicadores del Banco Mundial, todo lo que era, como todo ese discurso, sin duda somos menos pobres que hace 20, 30 años atrás, ¿ya? Si lo vemos desde ese discurso. Lo cual podríamos hacer una muy buena noticia, podrían decir algunos. Pero se está pensando solamente en esa dimensión y valorar toda una sociedad, toda una cultura, solo indicadores económicos, para mí es una estrechez. Estrechez de corazón. Estrechez de corazón. No te pares. ¿Qué canción, oye? Sin duda. Le hay que cantarle eso al que manejó la carreta, ¿no? Claro. No te pares frente a mí. Bueno. Perdón, Jonathan. Perdónanos. Vamos a reparar, no vamos a quedar callados. Entonces, un tema es, sin duda, la analítica social a partir de los indicadores sociales, que es una dimensión que es muy válida, pero no es la única ni la que determina el sentir comunitario o el sentir de una cultura, de una sociedad o de cierto grupo. Son dos cosas bien distintas, porque una cosa puede ser el acceso a condiciones materiales, que incluso hoy día, si sigo con este análisis de esa línea, cuando hablamos de la pobreza multidimensional, que hoy día son los indicadores que se están utilizando, nos estamos empobreciendo. El producto de las últimas crisis, la crisis social, la crisis sanitaria, muchas más personas están entrando a la línea de esta pobreza multidimensional. Por lo tanto, estos indicadores también han tenido ciertos fallos. Pero ¿qué se vive en esos lugares llamados las periferias? ¿Qué se vive en esos lugares llamados la ruralidad? ¿Qué se vive en esos lugares? ¿Qué se conversa? ¿Qué se entiende? ¿Qué se simboliza en esos lugares? Muchas veces se nos vuelven lugares muy inaccesibles, porque no nos acercamos a esos lugares, porque nos dan miedo muchas veces o nos resultan hostiles. ¿A dónde quiero apuntar con esto? Es que para que haya integración social tiene que haber ese conocimiento, tiene que haber esa cercanía de decir, bueno, ¿qué le está pasando a esta persona que vive en una vivienda social de 15 metros cuadrados? ¿Cómo hace su vida en ese lugar? ¿Cómo hace la vida social? ¿Cómo hace su vida una persona que vive en el campo del sur de Chile, en donde llueve 200 días al año y el lugar de salud más cercano está a 50 kilómetros? Y no tiene ninguna posibilidad de elegir entre seguro privado, seguro público, no tiene posibilidad de elegir. Si se enferma, el único lugar al que puede recurrir es a ese consultorio, a esa posta rural.
¿Qué condiciones de violencia se dan también en esos lugares de aislamiento? O sea, cuando empezamos a pensar en otras posibilidades que están viviendo simultáneamente otros compatriotas, recién ahí yo creo que empezamos a entender a qué se refiere el conflicto social, ¿ya? Y entender que la sociedad permanentemente está en conflicto. No hay una sociedad perfecta en donde se haya liberado el conflicto. Eso es de una candidez, de una... Claro, no existe. La totalidad hegeliana. Claro. Porque, insisto, y solamente quedándome con este análisis quizá un poco más marxista de las condiciones materiales, de las condiciones de vida, pero que hoy día para mí, si es que esas condiciones no cambian, es posible hacer otro tipo de subjetividades, porque nos subjetivamos de esas condiciones. Entonces, aunque intentemos teorizarlo desde los indicadores macroeconómicos, desde la superación de la línea de la pobreza, esas son teorizaciones, no es la vida real que están viviendo las personas en sus casas día a día. Claro. Entonces, mientras sigamos en esa teorización, vamos a seguir polarizados, vamos a seguir viviendo cada uno de nosotros en nuestro metro cuadrado y seguir esclavos de nuestras vanidades. Eso. Pero hay muchas personas que miran al otro, ¿sí? Y esta votación, este plebiscito de este domingo, si quieres leer algo... No, sigue. Este plebiscito del domingo no es solamente el resultado de un texto escrito por personas que fueron elegidas democráticamente y que no vengan de la ley. Ellos representan una trayectoria histórica, política, de amor, de resistencia y de lucha que nos han dejado su legado. Esta es la resistencia y la lucha de Clotario Blest, Claro. de Víctor Jara, de Violeta Parra, de Gabriela Mistral, de Julieta Kirwood, de Eloísa Díaz, ¿sí? Y tantos otros y tantas otras que han estado presentes para que la paz la comencemos a pensar como una posibilidad. Y aquellas personas que quieran violentar esa paz, no sean invitados a esto, ¿sí? Porque esas personas, y hay que saber que existe la banalidad del mal, ¿sí? Yo quiero, y Gladys Marín y Pedro Lemebel, y quiero terminar con una... Pensé que iba a decir Gladys Marinovich. No, jamás cometería ese ejercicio onomatopéyico de violencia para Gladys Marín. Dale. La paz, un regalo que tuve para mi cumpleaños. La ola viene de vuelta. Extracto de entrevistas de Gladys Marín, ¿sí? Dice: la paz tiene un elemento de lucha. Luchar por la paz para obtener la paz. Bueno, y yo creo que como todo en la vida es una lucha constante. Esto también es una lucha constante. La construcción de una nueva humanidad. Y eso es lo que veo que se va a poner en juego el 4 de septiembre. La construcción de una nueva humanidad llamado Chile. ¿Sí? Y recuerden que un 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende es elegido presidente de Chile. Esto puede ser una bella coincidencia, así que vayan a votar y que gane el apruebo. Que gane el más mejor. Oye, sí, excelente. Qué linda frase leíste. Igual son tus palabras al cierre, Rodrigo. Quiero cerrar con lo que dicen nuestros Instagram videntes. A Julia Human, grande. ¿Sabes qué? Julia Human, te estimamos. Sí, te estimamos mucho. Sí. Yo no te conozco, pero me caes bien porque eres solo un humano y siempre estás con nosotros, así que tienes todo nuestro respaldo. Sí. Dice: espero salen los chilenos y las chilenas estreñidos, psicoanalíticamente hablando. Como es que tienen estreñimiento, claro. Sí. El análisis que se hizo del retener y expulsar. Luis Valenzuela: en ese sentido, el sistema social no le teme al pobre que tiene hambre, sino al pobre que sabe pensar, como decía Paulo Freire. Y Carolina Rebeco nos dice: la pobreza existe porque existe la codicia. La pobreza es un subproducto de esta codicia. Así que, nada, pues sí, no, por mi parte, ya para cerrar, siempre es un gusto estar acá con mis amigos.
siempre dialogando, un espacio muy bonito para nosotros, de poder transmitir también a la gente que nos sigue, que sea su tiempo, les agradecemos. Y la verdad, bueno, nosotros pensamos esta temporada para poder en el fondo preparar también nuestros sentires y significados para este 4 de septiembre. Así que, bueno, yo creo que va a ganar el apruebo, ¿ya? Creo que también hay mucho temor porque, no sé, por todo este clima de violencia, no se sabe lo que va a pasar. Hay que confiar, yo confío en el camino, hay que confiar en estos cambios, hay que seguir adelante. Y esto es parte de un proceso social que nos antecede, ¿no? Yo creo que antecede nuestras voluntades. Por eso, esto es un cambio generacional potente y por eso creo que estoy seguro que va a ganar el apruebo, porque el malestar social es muy evidente ya. Y es parte del proceso de deconstrucción que se está viviendo en muchos ámbitos. Así que yo creo que hay que tomarlo con templanza, con paz, con calma y también cuidarse y seguir en el fondo en esta lucha por el amor, ¿no? Por el amor del cambio, para que la mayoría podamos vivir de la forma en que queramos vivir, asociados al buen vivir, ¿no? Y no necesariamente a índices macroeconómicos que incluso proyectan la riqueza y la pobreza, ¿no? Cuando hay cosas mucho más profundas que eso. Así que vamos con todo. Quizás haremos alguna transmisión en vivo también para el cierre, para mañana, que es el cierre de la prueba acá en Valdivia, y también en el domingo, veamos cómo nos va y todo, y ahí también nos gustaría continuar para después, ¿no? Pero en otro formato, en vivo, y ahí lo vamos a estar promocionando. Me gustaría leer lo último. Paulo Llanos dice: la pobreza existe por la falta de educación, empatía y ganas de hacer algo para mejorar el entorno de todas y todos. Ahí tenemos el aporte de Paulo, quizás también respondiéndole un poco a Carolina, que lo asociaba a la codicia, y Paulo dice que tiene que ver más con la educación y las ganas de hacer algo, ¿no? Perfecto, eso por mi parte. Sí. Bueno, la invitación a hablar de la educación, la pobreza, creo que son tremendos temas que también se vienen potentes. Sí. Lo mismo, o sea, feliz de... Yo estoy muy ansioso, sin duda mi esperanza está en la transformación, en el cambio, pero incluso si no se da, creo que hay que seguir pensando. Nos da la posibilidad de pensar qué más está pasando, que esta oportunidad se dejó pasar. Pero sí creo que hay hitos generacionales que hacen que las cosas se puedan mirar de otro lugar. Claro. Son ritos, son iniciaciones. Necesitamos estas ceremonias de transformación para empezar a ver desde otro marco referencial. Claro. Y creo que esto es una oportunidad para eso. Creo que están las condiciones dadas, o así quiero creerlo, siento con la esperanza de sentirme protagonista de un cambio generacional. Sí se viene. Y eso es un anhelo profundo. Creo que desde muy niño, desde muy adolescente, he tenido esa ansia por el cambio, de protagonizar, de vislumbrar una transformación. ¿Puede ser que llevas un Che Guevara en tu corazón? Tranquilo, el hijo del Che Guevara. Tranquilo. No sé si ayer o antes de ayer. Sí. Eso, así que déjenos sus comentarios en el Instagram. Sí. Si algún tema les interesa, que les gustaría que nosotros desarrolláramos su idea. Todos aquí queremos nutrir a esta comunidad, mejorar este grupo. Sí. Y bueno, se vienen cositas, como era. Se vienen cositas. Sí. Así que muchas gracias a todas, a todos, a todes. A todos. Y a votar el domingo. Bueno, es obligatorio, así que todos tenemos que ir. Se viene. Muchas gracias. Nos vemos. ¿Pusiste una canción? ¿No? No, ya. Bueno. Chao. Chao.